Hola, Boker Tov. Una vez más, entraremos de lleno al estudio de la palabra en su original en hebreo, pero haciendo una contextualización al mundo cristiano moderno en el cual vivimos. Pero la raíz es muy importante, es muy importante. Estamos en Bereshit todavía, estamos en Génesis. Esto apenas vamos empezando esse viaje de conocimiento, como tiene que ser, ¿verdad? Bereshit, Génesis, capítulo 1, versículo 16. Reina Valera 60, que é a versão que usamos no mundo hispanohablante, está muito bem. Diz assim: hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Vamos con el 17. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y mañana el día cuarto. ¿Cómo va eso en la fonética en hebreo? Vayalas Elohim et Shenen Hamiorot. Hagidolim Hamaor Hagadoi. Lemeshnet Havion Vetet Shamor. Hakaton Lemeshilet Hayala Vet Yoshminim. Vayata Otan Elohim Berkiah Hamashnaim Lechach Haaretz. Hay muchos verbos aquí, la acción, el verbo es la acción. Veshimonoi Bayalom Uvalaha U Vishmi Ben Haor U Ben Halomana Vayar Elohim Kitov. Deus isso, Elohim Kitov. Vairashmener Vailá Voker Yom Revi. Viu que todo era agradável. Como seria isso em espanhol? A tradução literal. Deus hizo, Jehová hizo las dos grandes luminarias. La luminaria grande para regir o dirigir, gobernar durante el día, y la luminaria pequeña para gobernar durante la noche. Ya saben de qué se trata, ¿verdad? Por lógica. Y las estrellas. Dios las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para gobernar de día y de noche y para separar entre la luz y la oscuridad. Y vio Dios que era bueno, y hubo anochecer, y hubo mañana, cuarto día. Hay palabras interesantes. La palabra luminaria aquí se refiere a la designación de la labor. O sea, ¿para qué fue hecha? La labor que los astros efectuarían, pues ya, acuérdate, ya habían sido creados. Vimos eso en versículo 14. Já haviam sido criados, mas todavia não funcionavam em seu modelo como tinham que ser. É muito comum isso no mundo judío. Primeiro se forma, se cria, depois da função e se explica a função. Exemplo muito claro é o ser humano. Quando nenhum judío nasce, passa por um processo, ao oitavo dia, a circuncisão, Brit Milá. E nesse dia se dá nome ao ninho, o Brit Milá, a circuncisão. Quando cumpre 12 años se hace el Bar Mitzvah, hijo del mandamiento, y ahí se explica al niño por qué se llama como se llama. Y a los 30 años, el niño, porque es considerado niño hasta los 30 años de edad, ¿por qué crees que Jesús empezó su ministerio a los 30 años? Porque si fuera a los 29, nadie le seguiría, porque no tendría la madurez de un adulto, sería un niño. Aún casado y con hijos sigue siendo un niño. Entonces, a Brit Milá se hace la circuncisión, da nombre al niño. Antes que el Moel, el rabino encargado de la circuncisión, corta el prepucio del pene, pregunta al papá cómo se llamará al niño. Por eso el papá de Juan el Bautista quedó mudo, porque no había ningún Juan en su familia, y Jehová había dicho que sería Juan. Y por lo tanto escribió na tablilla Juan, y se le dio nombre al niño. Brit Milá, Bar Mitzvah, hijo de mandamiento, 12 años. Y a los 30 años, el niño judío empieza a vivir según el nombre que tiene. Por eso Jesús, el Mesías, el enviado, empezó su ministerio a los 30 años, para que todos vieran que tenía madurez, y por eso fue seguido. Lo mismo en la creación. A ver cómo se replica. Lo mismo en la creación. Se creó todo y pasaron los días y Jehová fue colocando las funciones a cada elemento, digamos assim, de la creación. Habían sido creados. La frase tiene como propósito, luminaria, la frase tiene como propósito explicar la razón por la cual fueron criadas. Razones. El mundo judío es un mundo de razones.
además de servir de señales y de pautas astronómicas para la fijación de las fiestas judías, también servirían para algo más práctico, ¿no? Da luz a la tierra. Se menciona un astro grande y un astro pequeño, pero ambos son necesarios para la vida en la tierra. De hecho, el éxodo se dio con luna llena. A los esclavos no se les permitía cargar antorchas, el fuego era símbolo de poder y ningún esclavo tiene poder. Por eso Jehová proveyó la luna enorme, la luna llena, para alumbrar el camino en el desierto. Si nunca te daste cuenta, en la Pascua hay luna y luna llena, en toda Pascua, porque así, esa lumbrera, así determinó Jehová desde la creación del mundo. Dios te bendiga mucho. Letra 8.